Bienvenidos a Crónicas del siglo pasado. En esta oportunidad analizaremos un número de la revista infantil Bishiken del 2 de abril de 1962. La tapa, como verán en el video, es una ilustración de Lino Palacio, caracterizada por su estilo caricaturesco y detallado. Muestra a un niño con cabello rubio, ojos grandes y redondos y una expresión de pánico pedaleando frenéticamente en un pequeño triciclo. Viste una camisa roja y un pantalón azul. A su derecha, una cabra con un pelaje manchado, cuernos curvos y una expresión malhumorada. Lo persigue amenazadoramente, o ya le dio el empujón. Es una imagen que impacta de inmediato, sin duda. El trazo de Lino Palacio es inconfundible, parte del ADN gráfico argentino, ¿no? Totalmente. Y este número en particular, el 2203 de la revista, realmente nos transporta a principios de los 60. Es una ventana a cómo se veía y qué se leía en ese momento. Sí. Y al abrirla, lo que sorprende es la densidad, la variedad del contenido. El sumario de este número es un verdadero mosaico. Ajá. Por un lado, el entretenimiento con cuentos como Los muñecos olvidados de Aldo O. Tibodín y un relato por entregas que promete intriga infantil, El misterio de las perlas. ¡Qué interesante! Pero fíjate la fuerte apuesta educativa que tenía. Es notable esa combinación, sí. No era solo pasar el rato. Para nada. Tenía secciones claramente formativas, el calendario escolar recordando la batalla de Maipú, una nota de actualidad científica sobre el reciente vuelo espacial de John Glenn. Imagínate la fascinación que generaba eso en un chico. Claro, el espacio. Explicaciones sobre conceptos como la esfera terrestre, un repaso por la prehistoria, abarcando la edad de piedra y la de los metales. Muy completo. Incluso se sumergía en el mundo microscópico con los animales unicelulares, como la amiba y el paramecio. Una amplitud temática, a la verdad, muy llamativa. Absolutamente. La intención parece clara, ofrecer una visión del mundo bastante, completa para la edad, ¿no? Desde lo histórico hasta lo científico. Y complementaban con herramientas prácticas o interactivas. Estaba el Diccionario del Niño, pensado para coleccionar. Ah, mira. Manualidades bajo el título Figuras para Jardín de Infantes, estimulando la habilidad manual. Y hasta un curso básico de inglés con la canción Ten Little Indians. Muy didáctico todo. Y claro, el corazón de muchas revistas infantiles de la época, las historietas. Sí, un componente esencial para fidelizar al lector infantil, ¿seguro? Aquí encontramos varias. Dan Cooper, Los Scouts de Pim Pam Pum, El Fantasma Justiciero, La entrañable Pelopincho y Cachirula, creada por Fola. Un clásico. Y Piratas del Cielo, para completar una biografía del Premio Nobel de Química Paul Sabatier, reforzando el costado científico y una sección cultural sobre el niño y la música, firmada por Kurt Pallen, una autoridad en la materia. Y no podemos obviar las publicidades, que son, otro documento de época interesante. Exacto. Están intercaladas y dirigidas directamente a los niños o a sus familias. Medias Garlitos, lápices de colores Conte, pianos de Casa América, ropa de la marca Tres Balas. De todo un poco. La infaltable Enciclopedia Escolar Atlántida, los clásicos alfajores Guaymallén e incluso cursos por correspondencia del Instituto La Victoria, prometiendo capacitación en oficios. Mirando este sumario en su conjunto, lo que emerge es una filosofía editorial muy definida, ¿no? Sí, totalmente. Bishiken no buscaba ser solo un pasatiempo semanal, aspiraba a formar integralmente a sus jóvenes lectores. Cubría conocimiento general, ciencia, historia, arte, valores, a través de los cuentos. Habilidades manuales, idiomas. Habilidades manuales, idiomáticas y, por supuesto, entretenimiento. Era un proyecto formativo, disfrazado de revista. Detengámonos un poco en el creador de esa tapa tan dinámica, Lino Palacio. Su nombre es sinónimo de una era en la ilustración y el humor gráfico argentino del siglo XX. Sin duda. Su estilo es muy característico, ¿verdad? Esa línea clara, sumamente expresiva, pero con una economía de recursos, una elegancia simple. Sí, lograba una expresividad y una definición de personajes notables, con trazos que parecen sencillos. Tenía una capacidad de síntesis visual asombrosa, que es la marca de los grandes dibujantes. Y una versatilidad que impresiona, porque no solo hacía estas tapas para la revista El Hogar, sino que también se destacó en el humor gráfico. Ese que reflejaba las costumbres sociales, el humor costumbrista. Claro. Y algo quizá menos recordado, pero muy potente, la caricatura política, a menudo mordaz,
que publicaba bajo el seudónimo Flax. Ah, Flax, sí, un registro diferente, más agudo. Una faceta que muestra otra dimensión de su mirada sobre la realidad argentina. No era solo el dibujante amable de personajes infantiles. Para nada. Y además incursionó en la publicidad, aplicando su estilo a campañas comerciales e incluso llevó su arte al volumen, experimentando con la pintura y la cerámica. Muy polifacético. Y por supuesto, están sus personajes, que se volvieron parte del imaginario popular. Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia. Un ícono. Ramona, la empleada doméstica gallega, un personaje entrañable lleno de dichos y situaciones cómicas. O Avivato, el arquetipo del pícaro porteño siempre buscando la ventaja. Lo fascinante de Palacio, ¿eh? Más allá de la calidad de su dibujo, es cómo a través de esos personajes y sus viñetas cotidianas realizaba una crónica social muy perspicaz. Sí. No era solo humor por el humor mismo. Capturaba tipos humanos, costumbres, diálogos, pequeñas tensiones y alegrías de la sociedad argentina de su tiempo. Funcionaba como un espejo, a veces crítico, a veces simplemente reflejo, pero siempre con una mirada inteligente sobre su entorno. Era un verdadero cronista visual. Totalmente de acuerdo. Y dentro de las páginas de este número encontramos otros nombres importantes. Por ejemplo, Aldo O. Tibaudín, el autor del cuento Los muñecos olvidados, un escritor muy dedicado a la literatura infantil y juvenil en Argentina. Su nombre aparece asociado a una escritura con valores, ¿no es así? Con un mensaje. Exactamente. Su narrativa se caracterizaba por ser sencilla, directa, pero siempre con un trasfondo ético. Buscaba fortalecer valores como la gratitud, la amistad, la esperanza. Tenía una frase que resumía su enfoque. Decía que para escribir para niños había que levantar mucho la imaginación, apuntar alto en términos de fantasía y mensaje. ¡Qué buena frase! Publicó otros libros conocidos como La bolsa de los colores o Horas felices. Y parece que su compromiso iba más allá de la escritura misma. Mucho más allá. Fue un gran difusón cultural. Editó una revista literaria y, algo muy singular, recorrió gran parte del país en lo que él mismo llamaba su heroico jeep. En jeep, mira vos. Llevando sus libros y charlas a escuelas y bibliotecas de pueblos remotos. Una labor casi apostólica de fomento de la lectura. Muy valioso. Otro colaborador clave que aparece en este número es Jeffrey Foladori, universalmente conocido como Fola, el creador de Pelopincho y Cachirula, una historieta que es un clásico indiscutible para varias generaciones. Imposible no recordarlos. Pelopincho, el rubio ingenioso, pero a menudo torpe y metedor de pata. Sí, Y Cachirula, la morocha de carácter fuerte, un poco cascarrabias, que era su complemento perfecto. Esa dinámica de peleas y reconciliaciones constantes era el eje de la tira cómica. capturaba muy bien esa mezcla de conflicto y afecto tan propia de las amistades infantiles, ¿no? Totalmente. Fola, que era uruguayo, pero desarrolló gran parte de su carrera en Argentina. Había empezado la tira en Uruguay en los años 30, con otros nombres, 100 gramos y Viola. Pero fue aquí, en Bichiquén, y luego en la revista Anteojito, donde alcanzó una popularidad masiva. Ah, mira el origen. Su estilo también era de línea simple, muy efectivo para el humor blanco, de situaciones cotidianas. Sí, muy limpio. Es interesante contrastar a Tibaudín y Fola dentro de la misma revista. Ambos contribuían a formar la imaginación y los valores de los niños lectores, pero desde ángulos diferentes. Es verdad. Tibaudín apostaba por la moraleja explícita, el cuento con un mensaje claro sobre la conducta deseable, apelando a la reflexión. Fola, en cambio, trabajaba desde el humor y la identificación. Reflejaba las dinámicas infantiles, las pequeñas rebeldías, los afectos contradictorios, Más un espejo. permitiendo a los chicos verse reflejados y reírse de situaciones familiares. Ambos cumplían una función, uno más didáctico, moral, el otro más de espejo lúdico de la infancia. Y no podemos hablar de Bichiquén y su universo sin mencionar a la figura que estuvo detrás de todo, el fundador de la editorial, Constancio C. Vigil. Ah, Vigil, un personaje fundamental en la historia de los medios y la cultura en Argentina, un verdadero constructor de instituciones culturales y un visionario de la comunicación masiva. Vigil era uruguayo de nacimiento, escritor y periodista. Tuvo que exiliarse de su país por razones políticas y se estableció en Buenos Aires alrededor de 1910. Aquí continuó su carrera y en 1918 dio un paso clave,
fundó la editorial Atlántida. Atlántida, claro. Esta editorial se convertiría en uno de los pilares de la industria gráfica argentina. Y su propia producción como escritor fue enorme, especialmente para niños, ¿no? Impresionante. Se le atribuyen más de 100 libros infantiles, todos ellos con un marcado enfoque moral y didáctico. Su lema era formar lectores. Formar lectores, qué importante. Buscaba estimular la imaginación, pero siempre dentro de un marco de valores que consideraba positivos: el esfuerzo, la honestidad, la bondad. Creó personajes que se volvieron icónicos para varias generaciones, como la hormiguita viajera, el mono relojero, Misia Pepa. Sí, los recuerdo. Incluso desarrolló un método de lectoescritura muy popular en las escuelas, el método UPA. ¿El método UPA? Claro que sí. Su influencia fue tan grande que trascendió lo meramente editorial. Definitivamente. Su labor en pro de la educación y la difusión de ciertos valores a través de sus publicaciones y libros fue tan reconocida que llegó a ser propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 1934. Mira vos, propuesto al Nobel de la Paz. Eso nos da una idea de la estatura que alcanzó su figura y su proyecto. Vigí comprendió, quizás antes que muchos, el enorme potencial de las publicaciones periódicas masivas. Sí, seguro. No solo como un negocio editorial, sino como una herramienta poderosa para moldear la cultura, la educación y hasta la opinión pública. Supo crear productos que eran comercialmente exitosos porque conectaban con el público, pero que al mismo tiempo vehiculizaban una visión del mundo, un conjunto de ideas y valores. Construyó un imperio basado en esa doble función. Y ese imperio, Editorial Atlántida, no se limitó a Vigíquén. Fue responsable de algunas de las revistas más influyentes y longevas de Argentina, abarcando un espectro muy amplio de intereses. Exacto, demostrando una gran habilidad para identificar y satisfacer a diferentes públicos, una visión muy amplia. Pensemos en Para Ti, fundada ya en 1922, que se convirtió en la revista femenina por excelencia durante décadas, marcando tendencias en moda, hogar, estilo de vida. Un referente total. O El Gráfico, un nombre mítico en el periodismo deportivo, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, sinónimo de prestigio y calidad. Dos pilares en sus respectivos campos, sin duda. Luego llegaría Gente, en 1965, que si bien es posterior a este número de Vigíquén que estamos viendo, rápidamente se consolidó como referente en actualidad, sociedad y espectáculos. Otra revista icónica. Y no olvidemos Chacra, una publicación fundamental para el sector agropecuario, un ámbito clave en la economía y cultura argentina. Y a lo largo de las décadas sumaron muchos otros títulos como Radiolandia, Somos, Conozca Más. Lo notable es esa capacidad de Atlántida para diversificarse y cubrir nichos tan variados, desde el público infantil con Vigíquén, pasando por el femenino con Para Ti, el deportivo con El Gráfico, el rural con Chacra, hasta la actualidad y el espectáculo con Gente. Lograron construir un ecosistema mediático que acompañaba a los argentinos en distintas facetas de sus vidas e intereses. Esa visión estratégica de segmentación de audiencias fue clave para su consolidación como un gigante editorial y cultural. Todo este recorrido por las páginas de Vigíquén, sus creadores, su contexto editorial, inevitablemente nos invita a tender puentes con el presente, ¿no? Resulta fascinante pensar en la experiencia de un niño de 1962. Recibía esta revista semanalmente, con información cuidadosamente seleccionada sobre temas como la prehistoria, el espacio. El vuelo de John Glenn era noticia fresca, biografías de científicos. ¿Cómo podemos comparar esa espera, esa dosificación del conocimiento curado por editores, con la avalancha de información instantánea y omnipresente que ofrece Internet hoy? Uf. ¿Qué se ganó y qué se perdió en esa transformación tan radical del acceso al saber? Es una pregunta central, sí. Aquella espera cultivaba la paciencia, la anticipación. La información venía jerarquizada, mediada por una autoridad editorial que ofrecía un marco, digamos. Claro. Hoy, la abundancia es casi infinita, pero exige del individuo nuevas habilidades: filtrar, verificar, discernir entre fuentes, construir su propio marco. Se gana en acceso y autonomía, quizá, pero se pierde esa guía curada y el ritmo pausado que permitía asimilar la información de otra manera. Y ligado a eso, el valor de las fuentes físicas. Coleccionar el diccionario del niño fascículo a fascículo, o tener en casa la enciclopedia escolar Atlántida como un objeto sólido y confiable.
Frente a la inmediatez de Wikipedia o las aplicaciones educativas interactivas, ¿qué significaba poseer ese objeto tangible? Claro, Generaba una relación diferente con el conocimiento, quizás más perdurable, aunque obviamente más limitada en extensión. sin duda, el objeto físico tenía un peso simbólico y material. Era un tesoro, una referencia estable en un mundo que cambiaba más lentamente. Podía generar una relación de apego, de consulta recurrente. El conocimiento se percibía como algo más acotado, pero quizá más sólidamente anclado. Hoy, el conocimiento es fluido, vasto, pero también potencialmente más volátil y fragmentado. Se valora la actualización constante por sobre la posesión de un corpus cerrado. Pensemos ahora en el impacto en la imaginación. Aprender sobre conceptos abstractos como la gravedad o visualizar eventos lejanos como el vuelo de John Glenn a través de descripciones textuales e ilustraciones estáticas como las que ofrecía Vigenken. Sí. ¿Cómo se compara esa experiencia con la posibilidad actual de ver simulaciones 3D hiperrealistas o videos animados que explican esos mismos fenómenos? Estimulaban procesos cognitivos o imaginativos diferentes. Es muy probable. La palabra escrita y la ilustración fija exigen un mayor esfuerzo de abstracción por parte del lector, ¿no? Hay que construir la imagen mental, completar los huecos con la propia imaginación. Claro, poner de uno. Las simulaciones actuales ofrecen una representación mucho más explícita y directa, lo que puede facilitar la comprensión de ciertos conceptos complejos, espaciales o dinámicos. Sin embargo, quizás ejerciten menos esa capacidad interna de visualización y construcción mental que requería el formato antiguo. Son estímulos distintos que podrían fomentar habilidades cognitivas diferentes. Continuando con las narrativas, mencionamos el cuento de Thibaudier con su moraleja explícita sobre la gratitud. Era un estilo que buscaba inculcar valores de forma bastante directa. Muy directo. Si miramos las narrativas dominantes para niños hoy, series animadas, películas, videojuegos, percibimos una transmisión de valores similar. ¿Siguen siendo tan explícitas o se transmiten de manera más sutil, más ambigua? O quizás los valores que se priorizan son otros, como la diversidad, la autoexpresión, el pensamiento crítico. Es una transformación interesante, sí. Pareciera que hoy hay una tendencia menor a la moraleja explícita y un mayor énfasis en presentar dilemas éticos más complejos, personajes con matices o valores como la inclusión y el respeto a la diferencia, que quizá no estaban tan centrales en 1962. Cierto. La transmisión de valores sigue existiendo, pero a menudo de forma más implícita o adaptada a las sensibilidades contemporáneas. Aunque, por supuesto, todavía existen productos con mensajes muy directos, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué decir de la estructura temporal de las historias? Ese continuará. Al final de cada entrega de El misterio de las perlas, obligaba a esperar una semana, a recordar la trama, a especular sobre el futuro. La ansiedad. Fomentaba la paciencia, la memoria a largo plazo. ¿Qué habilidades diferentes fomenta o deja de fomentar el consumo actual on demand? Las maratones de series, donde la gratificación es casi instantánea. Bueno, el modelo on demand privilegia la inmersión continua y la satisfacción inmediata del deseo de saber qué pasa. Claramente, ejercita menos la paciencia, la capacidad de sostener la intriga y la memoria episódica a largo plazo que requería el formato serializado clásico. Se pierde esa espera. Podría argumentarse que fomenta otras habilidades, como el procesamiento rápido de grandes cantidades de información narrativa, pero la experiencia de la espera y la especulación compartida se diluye bastante. Pasemos al juego y la creatividad. Las manualidades que proponía la sección Jardín de Infantes implicaban recortar, pegar, pintar, requerían atención, motricidad fina, planificación, y el resultado era un objeto físico. Algo concreto. ¿Cómo se compara ese tipo de estímulo creativo con el que ofrecen los juegos digitales actuales, que pueden ser muy sofisticados en términos de lógica, estrategia o reflejos? ¿Se trata simplemente de tipos distintos de creatividad? Posiblemente sí. La manualidad tradicional enfatiza la habilidad psicomotriz, la paciencia, la relación con materiales concretos y la creación de un objeto único. Los juegos digitales pueden estimular la resolución de problemas complejos, el pensamiento estratégico, la creatividad en entornos virtuales, Construcción, diseño. construcción, diseño de avatares, la colaboración online.
Son formas diferentes de ejercitar la creatividad y la inteligencia, cada una con sus fortalezas y debilidades. Quizás lo ideal sea una combinación equilibrada de ambos tipos de estímulos. Y finalmente, la relación con los personajes. Figuras como Pelopincho y Cachirula o Dan Cooper eran presencias constantes semana tras semana en un universo mediático mucho más acotado. Sí, muy pocos canales, digamos. Podría ser que la conexión emocional de un niño de 1962 con esos pocos personajes recurrentes fuera potencialmente más profunda o significativa que la de un niño actual con la miríada de influencers, personajes de videojuegos o series que compiten por su atención en plataformas como YouTube o TikTok. Es difícil medir la profundidad emocional, claro. Pero la hipótesis es plausible. La exposición limitada y recurrente a unos pocos personajes podía facilitar una mayor internalización, una identificación más estable. Un vínculo más fuerte, quizás. Hoy la oferta es tan vasta y cambiante que la relación con los personajes puede ser más superficial o efímera para muchos niños. Aunque también existen fandoms muy intensos en torno a ciertos universos de ficción. La dinámica de la atención y el afecto en el ecosistema mediático actual es, sin duda, muy diferente. Y un último punto de comparación ineludible: la publicidad. En Bichiquén, como vimos, era bastante directa. Anuncios de productos concretos como medias, lápices, alfajores o servicios como cursos. Sí, clara y separada. Hoy, la publicidad dirigida al público infantil se ha vuelto inmensamente más sofisticada. Hablamos de anuncios personalizados basados en algoritmos de seguimiento, marketing de influencers que diluyen la frontera entre contenido y promoción, publicidad integrada en juegos y videos, el advergaming. Sí. ¿Cómo ha cambiado esta interpelación comercial? ¿Son los niños de hoy más vulnerables, a pesar de ser quizá más conscientes de la existencia de la publicidad, dado lo sutiles y omnipresentes que son estas nuevas estrategias? Es un debate complejo y crucial. Por un lado, los niños de hoy pueden tener mayor alfabetización mediática en cierto sentido, reconocer un anuncio tradicional. Pero las nuevas formas son mucho más invasivas y personalizadas. Se disfrazan de entretenimiento o recomendación de pares, como los influencers. Se mezcla todo. Esto plantea desafíos enormes para la regulación y para la capacidad crítica de los propios niños y sus familias. La línea entre juego, socialización y consumo se vuelve cada vez más borrosa, lo que ciertamente puede aumentar la vulnerabilidad a la presión comercial. Es una de las grandes tensiones de la infancia en el entorno digital actual. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos para otro análisis en Crónicas del Siglo Pasado, siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.